favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química orgánica, estamos con la nomenclatura de éteres. En este caso, os voy a nombrar unos compuestos que son unos anestésicos generales que se utilizan por vía inhalatoria. Estos compuestos son, por ejemplo, el fluorano. Luego veremos también un poco de dónde derivan y el porqué de estos compuestos anestésicos generales, inhalatorios, etcétera, etcétera. Y hablaremos también un poco de toxicidad. Bueno, el enfluorano, que presenta esta estructura, flúor, cloro, flúor, oxígeno. Fijaros cómo podemos ver que son éteres y derivados, por ejemplo, del enfluorano. Por ejemplo, el metosifluorano, el isofluorano, el desfluorano. Por ejemplo, otro muy utilizado es el sevofluorano. Y por último, uno que sería el fluoroceno. Vamos a pintarlos. Ahí tenéis el fluorano, que veis que tiene estructura de tipo éter. Y todos son análogos, o sea, derivan de la misma estructura, de la misma familia, cambiando algunos halógenos y un poco la estructura, pero son muy parecidos, evidentemente. El metosifluorano tiene esta estructura. De todas formas, os los voy poniendo fluor o CH3, os los voy poniendo por aquí en imágenes para que lo veáis, por si me equivoco en alguno. El isofluorano tiene cambiado fluor. Aquí tiene un cloro, oxígeno, y por aquí tiene también dos fluoros, si no me equivoco. Bien. ¿Qué más tenemos? El desfluorano, que tiene fluor, un fluor. Aquí, oxígeno, dos fluor y dos fluoros. El sevofluorano, que presenta, os cambio otro color, por ejemplo, tiene fluor, oxígeno, por aquí un fluor, y por último os pongo el fluoroceno, que presenta esta estructura. Fluor, carbono, oxígeno, y por aquí presenta un vinilo. Bien, bueno, pues aquí tenéis derivados que derivan, por ejemplo, del famoso alotano, anestésico general inhalatorio, compuestos que son líquidos con puntos de ebullición muy pequeños, por lo tanto, como os digo, se utilizan como anestésicos inhalatorios para preparación de la anestesia, preanestesia y mantenimiento de la anestesia. Bien, pues vamos a nombrar estos compuestos. Si os recordáis, los éteres se nombraban como una posibilidad es alquil, éter, cuando eran chiquitillos, o como función secundaria están bien nombrados. Vamos a nombrarlos primero como función secundaria y luego algunos lo nombramos como alquil, éter. En este caso, el enfluorano, ¿cómo lo vamos a nombrar? Pues bueno, numeramos 1 y 2, hemos dicho el éter como secundario, entonces tendríamos en 1, bueno, en orden alfabético, en 2 un cloro, bien, en 1, que sería este de aquí, sería un 1', si queréis, 1', difluoro metosi, ¿vale? Y luego sería un 1, bien, 2, trifluoro y al final simplemente etano. Es decir, estamos cogiendo el etano, que tiene por un lado 3 fluoros y un cloro, y por otro lado el etano, la posición 1, tiene un metosilo, y a su vez ese metosilo tiene 2 fluoros, ¿sí? Vamos a nombrar alguno más, de esta manera. Por ejemplo, el sevofluorano. ¿Cómo lo nombraríamos? Si este lo cogemos como función secundaria, como un radical, pues numeramos 1, 2 y 3. Tenemos un propano que tiene 6 fluoros en 1 y en 3, como podéis ver, y tiene un fluorometosi en 2. Por lo tanto, ¿cómo sería? Sería 1, 3, 3, esa fluoro, bien, esa 6, esa fluoro, 6 fluor, 2, ¿qué tenemos? Tenemos un fluoro metil oxi,
que se abrevia como metosi, fluorometosi, fijaros cómo el éter lo estoy nombrando como secundario, y simplemente al final tenemos un propano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, el fluoresceno que lo he borrado por aquí, acordaros que tenía esta estructura. Fluor, os lo vuelvo a pintar, oxígeno y vinil. Bien, ¿cómo lo nombraríamos como alquil, éter? Vamos a nombrar alguno. Por ejemplo, tengo que borrar aquí. Vamos a nombrar, bien, como alquil, éter. Por ejemplo, este. Lo nombraríamos como etil, metil, éter. ¿Qué es lo que tiene? Pues tendríamos un 1 difluoro metil y luego este sería 1, 2, sería 1, si queréis con primas, 1', 1', para diferenciarlos, 1, 2, 2, 2, tetrafluoro etil. Y al final, la palabra éter. En este caso, alquil, éter, pues simplemente tenemos un metil y un etil. Uno de los metilos que tiene 2 fluoros, por lo tanto, difluorometil. Y el otro etilo que tiene 4 fluoros. 1 en 1 y 3 en 2. Por tanto, es 1, 2, 2, 2, tetrafluoroetil y al final la palabra éter. Nomenclatura radicofuncional, alquil, éter. ¿Bien? ¿Cómo sería este como alquil, éter? El fluoroseno. Pues muy sencillo, le tendríamos como 1, 2, sería 2, 2, 2, trifluoroetil, vinil, éter. Fijaros qué sencillo, ¿de acuerdo? Y como función secundaria, derivado por ejemplo del hecteno, pues ya sería como función secundaria como radical, el éter. Entonces sería lo mismo, 2, 2, 2, en 1 si queréis, aunque no haría falta, 2, 2, 2, trifluoroetil, oxi, que lo abreviamos como etosi, y luego eteno del doble enlace del alqueno. ¿De acuerdo? Bien, pues compuestos muy sencillos que se pueden nombrar como alquil, éter. ¿Sí? Bien, ¿de dónde derivan estos anestésicos generales que os he dicho inhalatorios? Bueno, los anestésicos generales pueden ser inhalatorios, con lo cual tienen estructuras bastante sencillas, como esto que acabamos de ver. Bien, os dejo ahí en el fluorano. Bastante sencillas porque tienen que tener bajos pesos moleculares y las fuerzas intermoleculares entre las moléculas tienen que ser muy pequeñas para que tengan bajos puntos de ebullición y puedan ser por vía inhalatoria. Bien, ¿qué otros anestésicos tenéis por vía inhalatoria? Bueno, pues si os acordáis, os hablé cuando los éteres, pues el famoso éter etílico fue de los primeros que se usó, o el ciclopropano, o incluso también se podría usar el etanol. Evidentemente, pues algunos de estos compuestos tienen problemas y casi podríamos decir que no se utilizan, pues son inflamables, toxicidad, etcétera, etcétera. Bueno, alguno muy conocido, que lo meto aquí, aunque os haga otro vídeo de anestesia general. Acordaos que hay otros anestésicos intravenosos, pues, por ejemplo, propofol, tiopental, ketaminas, benzacepinas, etc. El N2O, que es el óxido nitroso, el famoso gas de la risa. Ese óxido nitroso, utilizado como droga de abuso, óxido nitroso, no lo utilicéis, por favor. Se utiliza como anestésico general, en cirugía, también se utiliza como anestésico en odontología, también en neonatos con hipoxia también se puede utilizar, etcétera, etcétera. La estructura del óxido nitroso, os la pongo por aquí, pues presenta esta estructura, que si lo resonamos, formas resonantes, pues podríamos poner esta estructura, N, oxígeno, vienen electrones pero también salen, con lo cual se sigue dando carga positiva, carga negativa, o también otra resonancia, este para acá y este para acá, que sería esta estructura de tipo cíclica, oxígeno, oxígeno. Bueno, por diferentes estructuras del óxido nitroso que es tan interesante. En cuanto a los que os he nombrado, que son éteres, el fluorano,
de fluorano, isofluorano, sevofluorano, etc., derivan ¿de quién? De un clorofluorocarbonados, como es el alotano. El alotano nace en los años 50, 1950, se utiliza bastante, bueno, 1960, y se utiliza bastante hasta los años 70, 80, que luego ya se utiliza muy poco. Ya os explicaré por qué se utiliza muy poco. El alotano presenta esta estructura, fluor, bromo, cloro, o sea que aquí hay un hidrógeno, para que lo veamos más claro, y que es un polifluorocarbanados, que sonarán también, pues, por ejemplo, se utilizan como propelentes, para los asmáticos, como un gas para los sistemas de asmáticos, ¿no? de inhalación, por ejemplo, en aerosoles. También se han utilizado los freones famosos, que tienen estructura de polifluorocarbonados, que, como sabéis, por ejemplo, refrigerantes en los famosos, pues, bueno, los aires acondicionados y demás, los compresores, pues llevan ese gas, que se han ido sustituyendo poco a poco, porque evidentemente son muy dañinos para la atmósfera, la capa de ozono, etcétera, etcétera, que os hablaré también en otro vídeo si queréis, pero sobre todo son bastante tóxicos. El alotano puede ser tóxico a nivel humano, como anestésico general. De hecho, creo que 1 de cada 35.000 personas pueden sufrir un daño hepático severo que puede conducir, pues bueno, a un proceso hepático que no sea reversible y que a esa persona haya que trasplantarla del hígado, o si no, se muere, ¿vale? Bien, entonces el alotano se lo utiliza muy poco, solo se utiliza, por ejemplo, en veterinaria. Bueno, pues veterinaria, ya sabéis, los animales evidentemente no son tan importantes como las personas, y si ocurre uno cada 35.000, pues digamos que es un poco mala suerte, ¿no? Y también se utiliza en los países del tercer mundo, en los países pobres, por ser muy barato, por ser muy económico. En este caso sí que tenemos que intentar, pues, que esto no, entre todos, que no se dé ni en 1 cada 35.000, que sea un país pobre, ¿no? Por eso se han ido sustituyendo por esos derivados en fluorano y otros derivados que son, en teoría, menos tóxicos, producen todavía menos, aunque algunos lo pueden producir, este sistema de hepatitis, ¿no? y lesión irreversible del hígado. Bueno, ¿y cómo se produce esa lesión? Pues os lo cuento poco. Es farmacéutica, química farmacéutica, a través de procesos oxidativos, reductivos, en este caso un proceso oxidativo con citocromo P450, una posición alfa muy activada, que es esta, unida a dos halógenos. Este no tiene hidrógenos, fluor, se oxida, se pierde el hidrógeno porque se está oxidando. Estos mecanismos son vía radicalaria. Los radicales también sabéis que pueden ser tóxicos, en este caso algunos intermedios pueden producir peroxidación de lípidos, también tienen por ahí toxicidad, pero bueno, os hablo de este es un intermedio de tipo hemiacetal, hemiaminal, que evoluciona sacando un halógeno. ¿Cuál es el mejor grupo saliente? Bueno, pues de química orgánica sabéis que el bromo sale mejor que el cloro. ¿Y qué se forma? Pues se va a formar este derivado, que lo pinto con un color rojo para que lo veáis, que es un haluro de ácido. ¿Qué le ocurre a los haluros de ácido? Que, como sabéis, son compuestos súper reactivos, son electrófilos muy fuertes, reaccionan en millonésimas de segundos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este se puede, en principio, hidrolizar con agua, un derivado de ácido con agua me va a dar el ácido trifluoroacético. En ese caso se está detoxificando. También, si pudiera entrar el famoso glutatión apagafuegos del organismo, podría atacar, pero como son tan reactivos, puede ocurrir que el propio citocromo o proteínas del hígado reaccionen con grupos nucleofílicos, material biológico, que ataquen directamente. Por ejemplo, un grupo amino de la lisina es uno de los grupos que más puede atacar. Y entonces, estas proteínas del hígado se van a ver unidas de forma irreversible, y esos citocromos pues dejan de funcionar, esas proteínas, mutaciones, etcétera, etcétera, que, como decimos, se puede producir un cáncer muy agresivo cuando hay una exposición fuerte al alotano o varias veces al alotano, que, aunque es una proporción muy baja de personas que pueden sufrir este proceso toxicológico, pues es más recomendable utilizar algunos de los otros que os he nombrado antes, como por ejemplo ya éteres del tipo, pues, el sevofluorano, isofluorano o algún otro, que van a producir estos intermedios, en algunos casos, en muy poco porcentaje. ¿De acuerdo?
Bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, nomenclatura de éteres, especialmente lo que os he comentado, pero también os he comentado un poco de algunos anestésicos inhalatorios y su posible toxicidad, que bueno, creo que es interesante, ¿vale? Pues como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí.